Buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a Rosa María por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y un doble gusto por haberme encontrado con viejos amigos de cuando estuve aquí en el IMSS, Román y el doctor Rivera. Tanto gusto de volvernos a encontrar después de un buen número de años. Me pidió Rosa María que si tenía algo de qué platicarles, que pudiera tener algún interés, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista de diagnóstico. Entonces, he dividido la presentación de este día en dos capítulos. El primero de ellos es un repaso conceptual de la sepsis, de los mecanismos moleculares de la sepsis en general, para llegar a la parte de diagnóstico molecular, en este caso de la sepsis neonatal, porque les platicaré de algunos datos que tenemos en nuestro laboratorio encaminados al establecimiento o a la estandarización o a contar con un método de diagnóstico molecular de sepsis neonatal. Lo hemos evaluado en sepsis neonatal, como ustedes van a ver los datos, ¿sí? Entonces, en este primer esquema, que ya data del 2006, se resume en buena medida a lo que sucede en la sepsis. Aquí tenemos al macrófago o al monocito de sangre circulante, sangre periférica. Esto sería un endotelio vascular. Aquí están circulando la microvasculatura. Tenemos las bacterias, que pueden ser gram negativas o pueden ser gram positivas. Sobre de la superficie de este monocito, vean, tenemos moléculas que son los receptores CD14 y de manera importante aquí tenemos a TLR4 y en este caso a TLR2. Sabemos que este TLR4 junto con CD14 es el encargado de unir fundamentalmente lipopolisacárido, la endotoxina, las bacterias gram negativas, mientras que TLR2, por ejemplo, se encarga de reconocer o interaccionar con los peptidoglicanos de las bacterias gram positivas. Como vamos a ver más adelante, no solo son los únicos receptores TLRs que se encuentran en la superficie de los monocitos. El reconocimiento o la interacción de estos receptores con sus ligandos o al revés de los ligandos con estos receptores, como lo muestra el esquema, conduce a una vía de señalización que conlleva a la activación del factor NF-κB, es un factor de transcripción que normalmente está en el núcleo, en la célula, y una vez se activan los mecanismos de segundos mensajeros, se trasloca al núcleo y en el núcleo va a encender una gama importante y muy grande de genes que tienen que ver, en este caso, para el caso que hoy vamos a ir desglosando, que tiene que ver con la activación de los genes que conducen a la producción de factor nucleoso tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 10, es decir, citocinas proinflamatorias así como citocinas antiinflamatorias. Este evento de inflamación ocasiona cambios muy importantes en el endotelio vascular, induce cambios importantes en el resto de monocitos y de todas las células. En el caso de los monocitos, importantemente, se van a expresar moléculas de adhesión que van a permitir que se unan al endotelio y se haya traslocamiento o haya diapedesis. Se van a aflojar las uniones estrechas de las células de los endotelios, de los epitelios. También los productos bacterianos, las bacterias van a conllevar a un incremento en la producción o el encendido de la óxido nítrico sintasa inducible. Se va a incrementar el óxido nítrico, va a haber vasodilatación, etcétera, etcétera, una serie y todo esto va a conllevar a efectos fisiológicos que ustedes en la clínica conocen mucho mejor que yo. Bien. Antes de entrar en detalle, seguramente todos conocen a Sarah Palin,
Y bueno, les traigo a colación esto porque esto es un pequeño fragmento de un discurso que ella dio el 24 de octubre del 2008, cuando era candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en Pittsburgh. En negritas es lo que, bueno, como pueden leer, ella está en su discurso, dice que si sabemos a dónde se van los presupuestos etiquetados. Está hablando de la política científica de los Estados Unidos, es decir, que los dineros etiquetados para la política científica o para hacer ciencia, si todos saben dónde van a dar. Y bueno, se sorprende, ella dice que, pues imagínense, van a dar a cosas como a proyectos que tienen sentido o sin sentido. Miren, dice cosas como la Fried Flute, o sea, cosas como la drosófila, la investigación en la drosófila que se da en París. Dice, este dinero etiquetado va alrededor del mundo, como todo el dinero de Estados Unidos, y puede llegar a hacer cosas tan absurdas a su juicio como investigar a la mosca de la fruta. Dice, te están bromeando, ¿no? Entonces, y ella era la candidata a vicepresidencia. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos encontrar aquí, pues es transferencia de conocimiento, ¿no? Ajá. Bien, y lo pongo a colación porque justamente quiero platicar con ustedes o hacer una remembranza histórica con ustedes justamente de la drosófila a los humanos, fisiopatología de la sepsis. Esta es una historia que personalmente me encanta, seguramente muchos de ustedes la conocerán, algunos otros no. Voy a ir a pasos apresurados sobre ella, pero se remonta a los años de 1984, cuando se publicó justamente que en los embriones de drosófila la orientación dorso-ventral estaba regulada genéticamente, así de simple. La pregunta era muy simple, o fue muy simple para estos investigadores. ¿A qué se debe que haya orientación dorso-ventral? ¿Por qué unas células van en el dorso y por qué las otras van en el lado ventral? Esa era la única pregunta, sí, totalmente pregunta básica. Entonces, fundamentalmente el grupo de Christine Nusselheim en Tübingen, Alemania, en el Max Planck de Tübingen, trabajó intensamente en la embriogénesis de la mosca y abordó el problema. Reportaron el conjunto de genes, aquí tenemos 10, 11 genes que ellos identificaron como importantes para que se desarrolle correctamente la embriogénesis de la mosca. Aquí en amarillo llamo su atención a TOL. Este gen dentro de ellos, este gen encontraron que era uno de los varios de esos 10 involucrados en que esta orientación estuviera correcta. Eso sería el embrión wild type, el embrión silvestre, y diferentes mutaciones que conllevaban a que se perdiera la orientación, se concentrara en la parte ventral o en la parte dorsal, etcétera. Todos estos trabajos de Christine le llevaron a que le sucedieran en el año 95 el premio Nobel de Fisiología y Medicina, justamente por sus descubrimientos, por sus hallazgos que tenían que ver con la embriogénesis de la mosca. Siguiendo con esa línea de investigación, desde luego que fue a buscar las características de las proteínas, de las características de los productos de estos genes, y de manera importante el gen de TOL, o que ellos denominaron TOL, o bautizaron como TOL, y para seguramente algunos de ustedes saben que TOL es una palabra coloquial alemana, es el sinónimo libre de chido, padre, etcétera, etcétera. Entonces, la razón de que, y esto está documentado, que le hayan denominado TOL, fue porque justamente la mutación conllevó a cambios tan importantes que el hallazgo era así espectacular. Era TOL, soy veracruzano y podía decir alguna veracruzanada, ¿sí? Entonces, ustedes díganla por mí.
¿sí? Porque yo estoy como en el púlpito, no me puedo soltar la cabellera, ¿no? ¿Sí? Entonces, el producto resultó ser una proteína transmembranal, aquí está la región transmembranal, la cola citoplasmática, una larga parte extracelular rica en dominios de leucina. Para estos años del 80 y tantos, estos hallazgos eran realmente importantes y marcaban la frontera del conocimiento, o marcaron la frontera del conocimiento. El resumen molecular de estos eventos de la embriogénesis se muestra en este esquema. Aquí tenemos que las células foliculares tienen sobre superficie moléculas que son escendidas para ir desencadenando, así como las cascadas de coagulación, así como las cascadas de la fijación del complemento, a una serie de la producción de otras moléculas que van a conllevar a que se produzca fundamentalmente este Spätzle. Spätzle se va a unir al receptor TOL que está sobre la membrana de las células embrionarias y vean que la cola citoplasmática desencadena una serie de segundos mensajeros, moléculas de segundos mensajeros que conllevan a que este complejo se deshaga y dorsal entre al núcleo. Y seguramente desde aquí ya están intuyendo que esto es algo parecido a eucariotes, ¿verdad? A NF-κB. Bien, esto es lo que participa en embriogénesis. Sin embargo, años más tarde, Jules Hofmann en Estrasburgo, por el año también 96, describió que justamente el eje Spätzle-TOL-cactus, el que acabamos de ver en estos esquemas, este Spätzle-TOL-cactus, este gene, ese eje, mutantes, las moscas mutantes en esos genes, en algunos casos se volvían altamente sensibles a la infección por bacterias, en este caso Escherichia coli. O sea, la mutante, aquí tenemos una mutante o doble mutante, vean cómo fueron infectadas las moscas con Escherichia coli y la bacteria crece enormemente, a diferencia de las wild types o de las silvestres. Acá tenemos con más claridad el gen que ellos habían descrito como de inmunodeficiencia. En efecto, estas moscas se volvían altamente sensibles a la infección de coli, o las de TOL se volvían altamente sensibles a la infección por hongos, por aspergillos. El resumen de los trabajos de Jules Hofmann están aquí en los esquemas. Tenemos que entonces, ya sea de productos de hongos, de bacterias gram negativas, son liberados, producen otra vez actividades proteolíticas que conllevan a que Spätzle se una a TOL, Spätzle se une a TOL, se dé la cascada de señalización, y esta cascada de señalización que conlleva a que dorsal se trasloque al núcleo y que se produzcan los péptidos bactericidas en las moscas. Y esta es la manera como las moscas se protegen de las infecciones. Esta era una pregunta también muy fundamental, muy de biología, cuáles son los mecanismos de inmunidad de las moscas que están todo el tiempo pues auténticamente expuestas a una cantidad enorme de bacterias y de hongos, etcétera. Entonces, y la otra está aquí, los productos de bacterias gram negativas se unen a otros receptores semejantes a los TOL estructuralmente. Aquí está el gen IMD de inmunodeficiencia, conlleva a que haya mecanismos de segundos mensajeros que al final del día el resultado es que haya traslocamiento de factores de transcripción que permitan que se enciendan también la producción de péptidos bactericidas. De tal suerte que, me equivoco y le doy. De tal suerte que tenemos un evento que sería bastante sorprendente, ¿no? Genes que pareciera ser estaban involucrados exclusivamente durante la embriogénesis, resulta que cuando la mosca es adulta están involucrados en la inmunidad, en los mecanismos de inmunidad de estos invertebrados. Entonces, por otro lado,
conservo esta diapositiva como para decirles, sobre todo a la gente más joven, que vean que en algún momento de la vida para nosotros todo es importante, ¿no? O sea, todo está en amarillito. Entonces, este es un trabajo de reflexión de Charles Janaway del año 89, donde el titulado, el Dirty Little Secret de la inmunología. Entonces, en este trabajo él hace varias reconsideraciones de reflexión teóricas. Es decir, bueno, los inmunólogos siempre hemos hablado de que la respuesta inmune es fabulosa y que se induce la respuesta inmune y que es capaz de combatir lo que sea. Sin embargo, lo que no decimos es que cuando trabajamos en la experimentación para inducir esta respuesta inmune efectiva, requerimos de ayudante completo de front. Y el ayudante completo de front tiene aceite mineral y contiene micobacterias muertas. Y no sabemos para qué razón la utilizamos. Estoy en el año 89. ¿Sí? Entonces, algo tiene que haber. Y tomando ya un poco los antecedentes de los más primitivos de los que les acabo de hablar, de Jules Hoffman, propuso que los eucariotes también deberíamos de tener sobre la superficie moléculas que reconocieran patrones moleculares, y él acuñó por primera vez en este trabajo, propuso el nombre de los patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, a moléculas que no, a diferencia de los anticuerpos que reconocen determinantes antigénicos bien definidos, o de los linfocitos T que reconocen también a péptidos bien definidos, en este caso estos receptores tendrían que reconocer a un patrón molecular. En el sentido más estricto, o sea, los que venimos de los pueblos y tenemos algunos caminos andados de años, recordamos que las costureros tenían sus patrones y con base en el patrón cortaban. Y justamente en ese concepto de patrón, de algo conservado filogenéticamente, entonces los microorganismos tendrían que tener estas moléculas conservadas a lo largo de la filogenia para que los receptores que estuvieran en las células eucariotes que también estuvieran conservados podrían ser reconocidos. Y ustedes ya se imaginan pues de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando pues de los TOLs. Y esto, me peleo con esto, definitivamente, ¿sí? Ya está. Entonces, bueno, lo primero que aprendimos fue que la cola citoplasmática de los TOLs de la drosófila, tenía un enorme parecido con la cola citoplasmática del receptor de interleucina 1. El receptor de interleucina 1 que funciona en la inmunidad de los eucariotes. Acá tenemos esta cola citoplasmática, tiene semejanzas, aquí está empalmado, se está comparando la cola citoplasmática de drosófila, del receptor humano y del receptor de pollo, y vemos que esta parte está conservada a lo largo de la filogenia y que lo que tenemos en negritas son, por experimentos de mutación dirigida, aprendimos que estos negritos son los que encargados para que haya señalización, es decir, interleucina 1 se une a este receptor y va a conllevar a la generación de señalización intracelular. Y el grupo de Janaway, justamente, Ruslan Mechnikov, clonó por primera vez en el año 97 el primer TOL humano. Aquí tenemos el primer TOL humano, aquí está, se trataba también de una proteína transmembranal con una región extracelular larga, desde luego, de repetidos ricos en leucina, una larga cola citoplasmática que estaría involucrada en la señalización. Ellos lo demostraron, como en ese momento del año 87 no contábamos con anticuerpos para identificar a los TOLs, lo que hicieron fue un gen quimérico, le sustituyeron a esta región por la región CD4. Se le cambió por la región CD4, de la molécula CD4 humana, y entonces se transfectó este gen a células que no expresaban el TOL
y aquí tenemos 2 clonas identificadas con anticuerpos anti-CD4 y además se hicieron las mutaciones necesarias para que estuviera encendido todo el tiempo. Manteniendo estos encendidos todo el tiempo, se demostró que la cola citoplasmática del TLR4 humano permitía la transcripción de IL-1, de IL-8, de IL-6, etcétera. Entonces, estaban en el camino y desde luego a estas moléculas se les bautizó con justicia como toll-like receptors, o sea, semejantes al toll de las drosófilas, ¿sí? Moléculas parecidas. Entonces, rápidamente se clonaron algunos otros genes, se identificó que además de TLR4 habían TLR1, TLR2, TLR5, haciendo el trabajo bioinformático buscando la homología entre ellos. Aquí tenemos el dendrograma y vean cómo aquí tenemos el grupo de del TOL, de los invertebrados, aquí tenemos los TOLs humanos y vemos cómo convergen aquí. Todas estas moléculas están en un mismo. Tenemos una molécula MID88, que la vamos a ver más adelante, también pertenece a esta misma familia y convergen los receptores para citocinas. Vean, el receptor para IL-1 y el receptor para IL-6, para la otra cadena del receptor de IL-1, etcétera. Entonces, se trata de moléculas que tienen similitudes estructurales y similitudes funcionales. Esto es, digamos, ese fue el conglomerado así muy seleccionado de lo que, por lo menos a mi juicio, representan los hallazgos representativos que conllevaron a que se permitiera la identificación de los TLRs en células humanas, en células de mamíferos, en células humanas, ratones, etcétera, ¿sí? La otra historia que incide en esto se trata del ratón, de ratones que desarrollaron espontáneamente la resistencia al lipopolisacárido. Esto los conocemos desde los años 60, se tenía 2 cepas de ratones, la C3HEJ, que no respondía a LPS, y la C3HHN, que sí respondía a LPS. Se le administra LPS y se mueren de choque endotóxico. Los primeros trabajos de genética clásica identificaron o mapearon al gen de LPS en el cromosoma 4, y no solo todo el ratón era no respondedor, sino las células precisamente que provenían de estos ratones no producían fundamentalmente citocinas, ni tenían esta capacidad tumoricida que poseen los macrófagos activados, es decir, no se podían activar. Hubo que esperar hasta el año de 1998, cuando el grupo de Bruce Beutler identificó en el cromosoma 4 al gen TLR. Ellos fueron independientes al de Charles Janway y son trabajos simultáneos, y lo importante es que lo que describió Beutler fue que al secuenciar los genes que codificaban para una o por otra cepa, encontró una mutación o un cambio en un residuo de aminoácido, y este cambio único en ese único residuo de aminoácido hace la... O sea, por ese cambio el ratón se vuelve no respondedor. Entonces, en el año del 2001, Beutler recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Hoffman. O sea, Beutler por los trabajos de TLR, identificación TLR4, la relación con lipopolisacárido, etcétera. Hoffman por sus trabajos de la inmunidad en drosófila, en la inmunidad en invertebrados, para producir estos péptidos microbianos, y Ralph Steinman, quien fue quien describió las células dendríticas
tan importantes en la inmunidad adaptativa. No vamos a hablar este día de las células dendríticas, pero ellos se hicieron acreedores en el año 2001 del premio Nobel en reconocimiento a poner en su conjunto la respuesta inmune innata desde los invertebrados hasta los mamíferos. Bien. Beutler tiene una historia atrás en el caso de la endotoxemia. Beutler, trabajando en el grupo de Tony Cerami en Nueva York, describieron la caquectina. La pregunta era por qué los ratones que se infectaban con tripanosoma se les iba el apetito. Estamos hablando de los años 80, ¿sí? Y encontraron a la caquetina, la molécula que inducía esta falta de apetito. Y resultó que esta caquetina fue lo mismo que el factor de necrosis tumoral que se describió también en Nueva York, auténticamente en el instituto de enfrente. Pero Beutler, trabajando todavía con Cerami, produjo los primeros anticuerpos que reconocían a TNF. Entonces aquí tenemos la cinética reconocimiento, es la titulación del anticuerpo para que reconozca TNF, y fue el primero que utilizó este anticuerpo anti-TNF para preguntarse si neutralizando el TNF era posible de prevenir el choque endotóxico. Entonces el modelo experimental fueron ratones que recibieron lipopolisacárido y se administró el anticuerpo anti-TNF 3 horas antes o 6 horas antes del reto. No voy a entrar en detalle, el resultado de la gráfica es que la única protección que se pudo observar fue cuando los ratones recibieron el anticuerpo anti-TNF al menos 3 horas antes del reto con lipopolisacárido. Y bueno, o sea, TNF, como sabemos, es una citosina que tiene cualquier cantidad de blancos dentro de los órganos de los eucariotes. O sea, ya saben ustedes, seguramente todos ustedes saben de la eficacia de los anticuerpos anti-TNF, o ya sea el anticuerpo monoclonal o lo que le llaman los biológicos, ¿no? Los anticuerpos monoclonal o el receptor soluble, por ejemplo, en el inicio, ¿no? En el tratamiento de artritis, lamentablemente ahora se está utilizando casi que para tratar a lo negro de la uña del pie gordo, del dedo gordo, ¿sí? Pero bueno, pues, o sea, vean, o sea, tenemos que tiene blanco el sistema nervioso central, en hígado, en médula ósea, sobre fibroblastos, neutrófilos, endotelio, etcétera, etcétera. Glándulas adrenales, tejido graso, riñones, cartílago. Es una molécula que incide, es decir, en todos los tejidos tenemos receptores para el TNF. Y cuando el TNF se une, desencadena los segundos mensajeros que conlleva a la activación y producción de citocinas inflamatorias y de muchas otras moléculas. Lo mismo hace interleucina 1. También desde finales de los 80 supimos que interleucina 1 inducía el shock séptico o algo semejante al shock séptico, ¿sí? Tanto en modelo de ratón como en ratón como en conejos, y que el efecto se unía a TNF. Aquí estamos la administración de TNF solo o la administración de TNF más IL-1, y vemos cómo se necesita menor cantidad de ambas citocinas para conllevar a la muerte al 100% de los ratones que recibieron ambas citocinas. Entonces, con esto es solo también unas pequeñas muestras representativas de por qué el papel de las citocinas en la patogénesis de la sepsis. Entonces he estado plenamente, ampliamente documentado que la administración intravenosa como ya lo veíamos, de TNF-alfa o interleucina 1 e interleucina 12 inducen ese síndrome semejante al shock séptico, que los anticuerpos de estas citocinas, estas mismas que mencionamos o algunas otras como la IL-6
o LIF o MIF o sus receptores solubles atenúan el efecto de la sepsis, que de la citocina más antiinflamatoria que conocemos, o de la más importante, y el E10, que es antagónico de toda esta cascada de inflamación, también mitiga la severidad de la sepsis, al menos en modelos animales. Y en humanos hay una cantidad de artículos importantes que se han encargado de describirnos que los niveles plasmáticos de las citocinas inflamatorias, TNF, IL-1, 6, 8, etcétera, están elevados en los pacientes con sepsis. Entonces, no nos queda dudas que la sepsis tiene un ingrediente inmunopatológico totalmente claro y definido. No tenemos en este momento ninguna duda de ello. Y en este esquema les resumo los TLRs un tanto contemporáneos. Esto es tomado del Nature Reviewed Immunology del año 2013. Vean, tenemos sobre la superficie de las células, los TLRs, al igual que los receptores de las citocinas, están prácticamente en todas las células del organismo. O sea, todas poseen TLRs, unos u otros, pero todas las poseen. Entonces tenemos el conjunto de TLRs que se impresan sobre la membrana plasmática o algunos otros que se impresan dentro de las vesículas endosomales. Entonces tenemos a TLR5 formando homodímero o un heterodímero con TLR2, o el TLR2 también solo como hemodímero, TLR4, reconocen a diferentes productos bacterianos. El reconocimiento de ellos, vean, conlleva la participación de MIT88, aquella molécula que se le parecía, que lo vimos en los dendrogramas. Esta molécula de andamiaje permite el reclutamiento de complejos proteicos como IRA4, TRAF5, para activar la vía de señalización de las MAP-sinasas y fosforilar al complejo IKK, para que NF-kappa se trasloque al núcleo y los otros factores de transcripción como AP1 o CREP1 también, o CREP, se trasloquen al núcleo, y el conjunto de estos tres factores de transcripción, no los únicos, pero sí los más importantes, indispensables para que se inicie la transcripción de las citocinas inflamatorias. Por otro lado, también parte del TRR4 a través de un mecanismo independiente de MIP88, dependiente de TRIF, conlleva a la activación de TRAF, de TBK1, etcétera, para que se enciendan los factores de transcripción que conocemos como elementos de respuesta a interferón. El 3 también es un factor de transcripción, se trasloca al núcleo para que se encienda la producción de los interferones de tipo 1. Tenemos por otro lado los TLRs endosomales, TLR5, TLR7-8, TLR9, TLR13, se encargan de reconocimiento de RNA doble cadena, DNA RNA de cadena sencilla, DNA rico en islas CPG, y todo esto también conlleva a la participación dependiente e independiente de MIT88 para que se active la vía IRA4, TRAF5 y se produzca el elemento de respuesta a interferón 7, se trasloque el núcleo y también participe en la producción de los interferones. Entonces, como pueden ustedes ver, estos receptores en la superficie son realmente importantes. Como que el jurado del Nobel pocas veces se equivoca, ¿verdad? ¿Sí? Pero no son las únicas moléculas, no son los únicos receptores. Si nos escapamos a los receptores de la superficie, tenemos receptores en el citosol. Y estos son los receptores que actualmente conocemos como los inflamosomas. Estos inflamosomas aquí les muestro en el RP6, en el RP3, en el RP4, y que ya se van a asociar o no con otro complejo proteico conocido como AC1, pero el punto fundamental que quiero tratar con ustedes este día es que estos complejos proteicos en el citosol de las células se encargan de reconocer productos bacterianos. Vean, aquí tenemos flagelina. Esta flagelina que
que proviene de las bacterias que poseen flagelo, que ingresaron por fagocitosis a la célula. Parte de esta proteína flagelina es traslocada al citosol por mecanismos que no tenemos 100% claros. Se trasloca al citosol, o algunas otras proteínas bacterianas se traslocan al citosol y son reconocidas por, en este caso, el complejo NLRC4. Y este complejo NLRC4 permite que se active caspasa 1. La caspasa 1 pues se sintetiza en forma de procaspasa. Se activa caspasa 1 y esta caspasa 1 es la que va a permitir que la procaspasa IL-1 beta y la procaspasa de IL-18, perdón, pro-IL-1 beta y pro-IL-18 sea cortada también, sea incendida y haya producción activa de IL-1 beta. Y el 1 beta se produce de esta manera, se requiere este mecanismo, no se requiere el otro mecanismo que les acabo de transcribir, factores de transcripción, síntesis proteica. Entonces, pero lo lindo de que hemos conocido de estas moléculas intracelulares es que saben reconocer también productos endógenos como cristales de ácido úrico. Para aquellos que compartan conmigo la gota, se debe a esto, pues que los ácidos úricos, los cristales de ácido úrico son reconocidos pues, en el RP3, producimos IL-1 beta y tenemos la podagra, ¿sí? Es parte del mecanismo que no se trata este día de que lo abordemos, ¿sí? Es solo como eso está. Pero no solamente son los ligandos que provienen de los patógenos, los que son reconocidos por los TLRs. Híjole, no sé ni cómo voy con el tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que me pierdo ya en el tiempo cuando empiezo a hablar. Ustedes me dicen, ¿sí? Entonces, tenemos que cuando hay daño tisular, como en el caso de la infección, o como en caso de algún individuo que sufrió un evento traumático importante, hay daño celular y todo el contenido intracelular se vierte fuera de la célula y todas estas moléculas que es DNA mitocondrial y muchas proteínas que ahora las conocemos como patrones asociados a daño, parecido a los patrones moleculares de los patógenos, ahora patrones asociados a daño, y aquí tenemos una larga lista de estos patrones asociados a daño que se unen a los TLRs, vean, TLR1, TLR2, 4, etcétera. O sea, estos TLRs están reconociendo o son capaces de reconocer estas moléculas propias, estas moléculas endógenas que no estaban accesibles en una condición cuando la célula está sana, pero sí se ponen accesibles cuando la célula está dañada. Y en rojito están justamente estas moléculas endógenas involucradas también en la sepsis, varias de ellas. Entonces, el esquema pues es esto, se daña una bacteria, o sea, está aquí en la mitocondria, ya lo sabemos, esto es evolutivo, hay daño, el DNA mitocondrial se libera y este DNA mitocondrial es como un DNA bacteriano, rico en islas CpG, va a unirse a los TLRs, algunos otros péptidos formilados van a unirse a los TLRs, va a conllevar a que a que contribuya a un feedback de inflamación importante. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos nuevamente el resumen de los eventos que tenemos en la sepsis. Tenemos PAMS y tenemos DAMS. Estos PAMS y DAMS, como ya lo mencioné, van a unirse a las TLRs que están en la superficie de todas las células, de prácticamente cualquier tejido. Esto va a conllevar a que se liberen moléculas del complemento, la cascada de coagulación, moléculas de adhesión, citocinas inflamatorias, incremento de moléculas del complejo principal histocompatibilidad, de CD64, es decir, de moléculas de superficie sobre neutrófilos, sobre monocitos. Todo este conjunto de moléculas, prácticamente todas y muchas otras más que no están aquí, se han intentado utilizar como biomarcadores para diagnóstico de sepsis o pronóstico de la sepsis. Pueden ustedes consultar en el PubMed y van a encontrar una cantidad enorme de artículos y pues en realidad los análisis, todos estos son
Hay de todo un poco, se contradicen, unos son mejores, otros son peores, hay un par de moléculas por ahí importantes, no es mi idea de repasar esa parte, sino la parte de que todo este conjunto de moléculas, como ya lo vimos, inciden en todo el organismo para conllevar a la falla orgánica múltiple. Entonces lo entendemos mucho mejor ahora que hace algunos años, pero bueno, como vemos, al final del día, el evento al menos disparador cuando se trata de una inflamación sistémica es la presencia de bacterias. Sigue siendo la presencia de bacterias la cuestión importante. Y esto me lleva a la parte que en realidad daba el título esta tarde, que sería a la sepsis neonatal. Todo lo que vimos anteriormente está muy estudiado en modelos experimentales y en el caso de los humanos el mayor trabajo está utilizando muestras de adultos. Ya sabemos que una importante los problemas de posoperatorios en la sepsis. Sin embargo, la sepsis neonatal es un evento un poco diferente. Se trata también de una respuesta inflamatoria sistémica asociada a la infección durante el primer mes de día, según el consenso de la Asociación Pediátrica. Los datos también son variables, solo muestro aquí algo que tenía a la mano entre 2006 y 2008 me parece, son estos datos publicados apenas hace un par de años. En Estados Unidos hubo el promedio de 3.300 casos anuales con morbilidad del 10%. En México, en la Revista Mexicana del Seguro Social, también del año 2011, visto en un hospital, la incidencia fue del 3,7 con morbilidad del 24%. En la Clínica de Especialidades de la Mujer de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2006 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales para manejo de sepsis alrededor 5.5 pacientes, 5 puntos recién nacidos por cada 1,000. Lo cual era una situación de alarma. Estos datos yo los pude conocer porque una de mis alumnas de maestría, Hilda Beatriz, fue la que identificó el problema al hacer el análisis de los expedientes y se preocupó mucho porque me decía, Hilda coloquialmente me dice, teacher, es que el diagnóstico se hace clínico e inmediatamente se empieza con la carga de antibióticos. Y esto se da desde que ingresan a la terapia intensiva y estamos hablando de entre el primero y tercer día de vida. Ya sabemos que la sepsis temprana pues es de entre los primeros 3 días de vida. En la literatura los agentes causales más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus, clamidias, Trachomatis, Listeria monocitógenes. O se trata de sepsis tardía cuando son después del tercer día, ya sea antes del 30 día post-nacimiento, y en este caso los más frecuentes son estafilococos y pseudomonas aeruginosa, según consulte lo dicho en esta referencia. Entonces, bien, el estándar de oro para la sepsis pues sigue siendo el hemocultivo para determinar el diagnóstico etológico. Pero ya lo saben, ustedes lo saben mejor que yo, los métodos de cultivo convencionales, los resultados son al menos después de 96 horas de tomada la muestra. Las técnicas automatizadas se pueden informar de positividad dentro de las primeras 24 horas, entiendo que no de identificación, solo de positividad. Pero de acuerdo a estas referencias, la positividad en la sepsis neonatal puede ser tan baja como el 8% o llegar al 73%. El factor limitante es el número de bacterias en circulación. Se estima de 10 a 30 unidades formadores de colonia por cada mililitro de sangre. Y ya sabemos que tomarle 1 mililitro de sangre a un neonato, pues a ver quién es el guapo, ¿no? Ajá. Entonces,
O bien, y otro factor que juega un papel importante es la profilaxis con antibióticos. O sea, es una práctica no solamente utilizada aquí en México, sino en Estados Unidos, en buena parte del mundo, es pues para proteger, ¿no? Le damos su shot de antibióticos y bueno, pues que viva la resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, bien, sin embargo, la identificación de las bacterias mediante el PCR es una alternativa importante para un diagnóstico rápido, es un método sensible y específico. Esta historia empieza con el uso del gen que codifica para el 16S, de la unidad ribosomal 16S, que fue empleado originalmente para identificar y caracterizar y hacer todos los clados evolutivos de las micobacterias de las bacterias ambientales. Incluso se ha utilizado para la clasificación de los reinos. Y así empezó en los años 80 este uso. Pero el empleo en la microbiología clínica es un poco más reciente. El primer reporte data del año 90, de 1990, cuando se identificó para identificar la Bortonella en una angiomastosis vasicular. Posteriormente, esta otra bacteria en la enfermedad de Whippler. Estamos hablando, vean, del año 90 y 92. Y en el año 95 también identificó Bortonella en un granuloma pulmonar de una mujer inmunocomprometida. De allí en adelante, si revisan el PubMed, pues van a encontrar una cantidad importante. Arribó el uso de la PCR para el diagnóstico bacteriológico. ¿Sí? Solo para recordar, la unidad 16S, pues aquí tenemos la unidad ribosomal 70S de las bacterias, constituido por la 50 y la 30S. Aquí tenemos la unidad 16S, las 21 proteínas que la constituyen. Así está la comparación con los eucariotes. Y se trata el gen de, oh maldita sea la cosa, bueno, acá está el 0, se trata de un gen relativamente corto, de 1500 pares de base, tiene regiones conservadas que están aquí en verde, como varias regiones variables que están en gris, ¿sí? Los primeros trabajos utilizaban la secuenciación de todo el gen. Se amplificaba todas las 1500 bases y se secuenciaban, y a partir de ello se obtenía la genotipificación. Esto llegó rápido a las compañías. Ustedes saben que Applied Biosystem no es la única, pero bueno, es la más conocida aquí en México, me parece. Tiene este equipo, este kit, que es el Microset 500, que justamente amplifica un amplicón, amplifica un fragmento de 500 bases a partir del 16S para hacer la secuenciación y la genotipificación de las bacterias. Hay algunas otras marcas que no vamos a ver, y bueno, sí. Pero bueno, entonces con Hilda Beatriz, fastidiándome la vida, que teacher aquí, los niños, etcétera, pues entonces, si no tenían para comprarse esta cosa de Applied Biosystem, entonces pues vamos a los remedios caseros, ¿no? Pues tenemos siempre el té o alguna cosa así, y pues no hicimos nada más que pues aplicar el remedio casero, es decir, la PCR de casa, la PCR que nosotros diseñamos. Entonces diseñamos unos primers que van a amplificar una región de 700 bases que contiene aproximadamente estas regiones, 3 regiones variables y algunas constantes, y utilizamos para cotejar unos primers universales descritos en la literatura, que están descritos así como primers universales, que permite la identificación tanto de bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Aquí están las secuencias para que me crean que no me los estoy cuenteando, ¿sí? Bueno, pues la estrategia fue bastante simple: tomar muestras recién nacidos sanos, de los recién nacidos con diagnóstico de Sears, tomar sangre con un cordón umbilical
cervical en el caso de los sanos, de sangre periférica en el caso de los pacientes ya ingresados a la unidad de cuidados intensivos. De allí se tomaba biometría hemática, hemocultivo, y auténticamente con los 100 o 200 microlitros que restaban de la biometría, nosotros extrajimos DNA, hicimos la PCR para amplificar los fragmentos, los secuenciamos y por BLAST en el GenBank identificamos o genotipificamos a las bacterias. El proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética y de Investigación Clínica del Hospital de la Mujer de la Sedena y evaluamos 84 muestras, 84 niños sanos sin ningún diagnóstico adicional y ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales con el diagnóstico clínico de SIRS. Aquí solo les muestro la estandarización, es una curva de concentración utilizando como templado DNA genómico de Escherichia coli para más o menos ver en qué orden estaría nuestra PCR. Vean como hay una banda muy clara con 6.2 nanogramos de DNA genómico obtenido de la bacteria. La validación, utilizamos también cultivos puros de Klebsiella, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterobacter y Serratias, así como estafilococos para amplificar el fragmento de 380 que le llamamos región universal, así como el fragmento de 700 que le llamamos a región variable. Aquí solo es un ejemplo, tenemos 10 muestras de pacientes, de 10 pacientes, la región variable, que está la banda de 700, la de 380 y como testigo el gen de beta-globina, y esto fue lo que se secuenció. Después de obtener la secuencia, pues hacíamos el trabajo bioinformático, hacíamos el BLAST. Este es solo un ejemplo del BLAST, utilizando el apareamiento del problema junto con lo que identificaba. Aquí tenemos que se estaba identificando el RNA ribosomal, como pueden ver, identificó Actrobacter, ¿sí? A una identidad del 93%. ¿Sí? La suma de resultados se los presento aquí, en rojito siempre van a estar los SIRS, de las 118 muestras, fuimos capaces de amplificar de la región universal 38, es un 32%, 80 resultaron negativas, sin embargo con la región variable el resultado fue más halagador, 48 representando el 41% y negativas 70. De los sanos, con la universal amplificamos 7, el 77 fueron negativos, sin embargo con los variables fueron 21 y 63 negativos. Las bacterias que pudimos identificar se muestran aquí. Esta es la frecuencia, es decir, de 5 pacientes. En 5 pacientes identificamos Rhabdococcus, en 2 pacientes Actrobacter, en un paciente Bacillus, en 5 Escherichia coli, en 6 Klebsiella, en 12 Methylobacterium, en la suma de 8, 2 tipos de pseudomonas, serratias, shigellas y algunas otras bacterias como aeromonas, como patoa, como rhizobium, etc. ¿Sí? Los detalles, algunos detalles. Por ejemplo, aeromonas nunca lo han aislado en el laboratorio de bacteriología, en la clínica de especialidades de la mujer. Se ha identificado en sepsis neonatal según esta referencia del año 96. Arterobacter tampoco se ha aislado allí en el hospital, pero en la literatura sí están descritos casos de bacteremia. Los Bacillus SP tampoco han sido aislados, pero sí están reportados en 2006 a partir de sepsis, justamente de sepsis neonatal. Escherichia coli y Klebsiella pues son los más frecuentes. Omití detallar, aquí tenemos el número de muestras positivas que ya se lo mostraba, pero lo más importante es la homología que encontramos en el GenBank. Hay 5
5 secuencias, porque en el GenBank hay varias secuencias de una misma bacteria, y vean que independientemente de ellas, las identidades oscilaban en este caso del 87 al 92%, en este caso entre el 96, 98 y 99 para Klebsiella. Para Metilobacterium, vean, puede ser tan bajo como 75 o tan alto como el 93. También está descrito, sobre todo en la literatura en urocultivos, las pseudomonas mendocina también de entre más del 90, 90 y tantos %. Auriginosas, pues ya ustedes la conocen mejor que yo, Serratia, allí este sí fue el único cultivo positivo de toda la corte que nosotros analizamos, y también ha sido aislada de pacientes oncológicas, en la literatura está descrito, o Rhodococcus también está aislada, en la literatura descrito que se aísla de pacientes inmunocomprometidos, o se identifica más bien, se identifica inmunocomprometidos. En el caso de los sanos, el espectro fue muy semejante. En un par de pacientes encontramos enterobacterias, estelococos, nuevamente de manera importante la Metilobacterium, las otras como Rhizobium, como Rhabdococcus, Sphingomonas. Y aquí tenemos las identidades, otra vez son identidades fuertes, oscilan en más del 80%, ¿sí? y la frecuencia con que las encontramos, cada una de ellas, ¿sí? Buscando los antecedentes, después de tener todos los resultados e ir a buscar al archivo clínico, aquí les muestro lo que pudimos encontrar en el caso de aquellos pacientes que resultaron, en los cuales nosotros pudimos genotipificar la bacteria. En los recién nacidos lo que encontramos es que el 69% tuvo infecciones de vías urinarias, si son las madres de estos recién nacidos, mientras que con SIRS el 37%. Con ruptura prematura de membranas, el 26% de los niños sanos y el 39% de las mujeres, de los niños que estaban con diagnóstico de SIRS, y con carioaminoidiosis, el 5% en los sanos y el 24% en los pacientes con SIRS. Esto es un espectro un tanto parecido a lo que está descrito en la literatura, o sea, los riesgos de que los recién nacidos puedan tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una sepsis neonatal. Entonces, con esto es para finalmente darle las gracias y agradecer públicamente a quienes hicieron posibles estos incipientes datos que les acabo de mostrar, a Hilda Beatriz Gómez Robledo, que es médico militar y maestra en ciencias actualmente, que fue la quien nos entusiasmó a entrar en este camino, el cual nunca había abordado, al biólogo Pascual Francisco Lucio, quien se encargó de es el quien maneja el secuenciador, a nuestra contraparte clínica, el neonatólogo Artemio Miguel Gómez, que pues fue fundamental para tener la corte de los pacientes, y de mi laboratorio, Abraham García Gil. No les muestro datos de Abraham, pero Abraham tiene datos muy parecidos, pero en una colaboración aquí con Centro Médico Nacional, con el investigador y buen amigo Ramón Paniagua, donde hemos identificado en los líquidos de diálisis, hemos utilizado nuestra PCR casera para justamente también genotipificar lo que está en esos líquidos de diálisis. Y desde luego que la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué sigue? No pretendemos competir con Applied Biosystem y con las compañías, ¿no? O sea, esto yo sé que ustedes mismos van a decir, bueno, pues sí, pero necesitamos amplificar, necesitamos el secuenciador y toda esta parafernalia. Tenemos datos muy incipientes, estamos tratando de competir con otras compañías que ya tienen sistemas por ahí en el mercado, de tener un sistema de tipo microarreglo. Ya tenemos juegos de primers, juegos de oligosnucleótidos que nos permite cubrir por lo menos este espectro de bacterias para hacer hibridaciones y hacer un sistema de punto, como las tiras reactivas, ¿no? que tan frecuentemente se utilizan actualmente, pero esto un pequeño cuadrado donde veamos por puntos negros
Cuando casen los 4 puntos negros vamos a tener la identificación de la bacteria y cuando no, bueno, tenemos que trabajar en el asunto, pero esa es la idea, es un desarrollo biotecnológico que no me dedico a eso, pero estamos coqueteando con ello y tenemos el apoyo del CONACYT para entretenernos y divertirnos. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vianney. ¿Tenemos alguna pregunta para nuestro ponente? Doctor, muchas gracias, muy interesante su presentación. Quisiera tener hacer dos consideraciones. ¿Cómo no? Una, cuando se refiere a que algunas bacterias no se habían encontrado en la clínica de la mujer, algunas bacterias, por ejemplo, algunas no fermentadoras, como la Peleishomona, que identificó ahí, ¿contra qué equipo, ya sea manual o automatizado, lo comparó? Hizo esa comparación en relación a la identificación por PCR. Esa es una. Y la segunda, en los resultados que presentó de recién nacidos sanos y recién nacidos con SIRS, encontramos también una gran cantidad de bacterias en recién nacidos sanos. ¿Cómo nos podría usted orientar a que no fue por cosa del azar que se hubieran recién nacidos con SIRS bacterias semejantes a los que se encontraron en recién nacidos sanos? Muchas gracias. Sí, gracias por sus preguntas. Sí, lamentablemente no tengo la información del procedimiento bacteriológico del laboratorio. O sea, solo trabajamos con los resultados, no 100% seguro si utilizan algún equipo automatizado o si es la práctica convencional bacteriológica. Cuando me refiero, lo que sí estamos ciertos es que no hubo aislamiento y que en el pasado reciente, por lo menos en lo poco que se averiguó en los archivos, no había antecedentes de este tipo de aislamientos. Como bien lo menciona usted, prácticamente todas estas bacterias son de muy difícil aislamiento. Nosotros también hemos tratado de hacer una parte sin éxito, porque pues sí hay una discusión alrededor de qué significa aislar DNA bacteriano de circulación de individuos, por ejemplo, supuestamente sanos, niños supuestamente sanos. Podría ser DNA bacteriano que se quedó allí, que pasó a la hora del parto, en el conducto del parto. Lo que sí podemos considerar, y esta consideración se le hicimos, estos datos que todavía no publicamos, pero que sí los discutimos con el neonatólogo, sí hubo una alerta porque parecía buena medida podría o significó alguna contaminación, sobre todo queda claro en los recién nacidos durante el nacimiento. Entonces allí había algo que hubo que ponerle cuidado y en efecto esa parte es halagadora porque después de los resultados ahora estamos padeciendo un poco porque la incidencia sí ha disminuido. Entonces, en resumen, son los cuidados a la hora del nacimiento. Por lo menos en un número de casos que podría representar al menos la mayoría de los sanos. En el caso de los sanos. En el caso de los de SIRS, ¿sí? Ahí sí hubo, no traigo la tabla de las correlaciones, pero ahí sí tuvimos una correlación entre la clínica y el diagnóstico. De nada, gracias. Gracias. Doctor Ortiz, por favor, de nuestros asistentes virtuales, sí, del Centro Médico Nacional La Raza, Carolina Rosas, pregunta usted que si afectarán los antibióticos u otro fármaco la detección o expresión de las moléculas o genes relacionados con la sepsis neonatal. Sí hay trabajo alrededor de la interferencia de antibióticos sobre las vías de señalización que conducen estas moléculas. No tengo los datos aquí en la memoria fresca como para definir exactamente cuáles sí y cuáles no. Pero hay datos en la literatura que
han descrito, sobre todo lo que sería más trascendental, que conlleva a la disminución de la expresión de algunas de estas moléculas. Y esto sería importante, si bien el reconocimiento lleva un exceso y esa inflamación exacerbada, también la ausencia nos deja inhabilitados, porque como toda respuesta inmune tiene dos facetas, la faceta de protección y la faceta de inmunopatología. Entonces necesitamos de las citocinas inflamatorias para activar a los macrófagos, para activar a los polimorfos y sean más eficientes para controlar las bacterias. Entonces, quedarnos sin los TLRs sería es un problema mayúsculo, porque en la terminología que tiene que ver con esto, el primer hit es un evento de 2 hits. El primer hit lo dan las bacterias o los productos bacterianos. Entonces, necesitamos los TLRs. Y bueno, sin no reiterar tanto porque no doy el dato, sí existe interferencia en algunos, no recuerdo cuáles exactamente. Muchas gracias.